Hola, jóvenes ilustres, nos volvemos a ver una vez más y esta vez tengo el gusto de estar con un amigo, un compañero, lo conocí en la licenciatura de Ciencias Políticas acá en la UAP y es Martín González. Martín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Afortunadamente, muy bien, Edgar, ya ves, con todo el gusto de saludarte una vez más. Realmente, aunque sea en estas circunstancias por medio de en línea, pero me da mucho gusto volverte a saludar y volver a disfrutar de tu presencia. Gracias, Martín, yo te agradezco que hayas aceptado la entrevista y pues a darle, ¿no? Y la primera pregunta que yo te haría es, ¿por qué estudiar ciencias políticas, Martín? Claro que sí. Ahora sí que primero que nada, el gusto es mutuo. Créeme que para mí es un honor, un gusto y un privilegio el estar aquí, el ser parte de tu canal, el poder dar a conocer el mucho o poco conocimiento que tengamos a más cantidad de personas para poder realizar algo diferente todos los días. Y respondiendo a tu pregunta de por qué estudiar ciencias políticas, para mi gusto, es importante estudiar las relaciones de poder, hechos históricos, también la forma de conocer más a fondo lo que son las políticas públicas para de esa manera dar a entender el porqué, ya que para mi gusto en México tenemos un desconocimiento electoral tremendo, ya que muchas veces pasa que no conocemos las leyes, que no conocemos, muchas veces me ha tocado los tres poderes, el por qué se hace una reforma, el por qué se hacen muchas cuestiones políticas y primeramente para mi gusto es importante dar a conocer que la política en teoría es una herramienta que se utiliza para mantener la paz, la tranquilidad y dar la felicidad entre los individuos, ya que normalmente, atrasándonos un poco a lo que dijo Thomas Hobbes con el lobo del hombre, habla del estado de naturaleza en el cual teníamos un mundo en el cual si a mí me gustaba un artículo del vecino, yo podía ir y por medio de la violencia ir a encararlo y tomar ese artículo. Por lo cual empezaron a crearse leyes para mantener un orden, para mantener una paz por medio de castigos, por medio de, este, de, de tranquilidad, de pacifismo, ya que también nos podemos relatar a lo que fue Weber, en el cual habla del monopolio de la coerción, el monopolio de la fuerza, de la violencia legítima, en la cual se deposita la soberanía, tu poder de hacer justicia por tu propia mano, a un ente que es el Estado, ya que el Estado tiene como tal una vara en la cual puede decidir qué es lo justo o no. O sea, por ejemplo, hay una sanción. Por ejemplo, yo voy, robo algo de mi vecino, el Estado me hace un debido proceso y por el cual, y sabes qué, tú robaste acá, vas a tener una pena de tanto, va a haber una reparación del daño y eso es muy importante, ya que de esa manera podemos tener decisiones más justas y decisiones con las cuales podamos vivir en un estado de tranquilidad, de paz. Desafortunadamente, el ser humano, al ser un ser racional, muchas veces llega a ver intereses y su conveniencia, ya que esta misma arma, al igual que todo invento que se hace para bien, llega a utilizarse para el mal y llega a hacer algo contraproducente, por lo cual no se respetan leyes, no se respetan derechos, y es importante estudiar ciencias políticas para dar a conocer todo esto y que cada vez más personas conozcan su derecho al voto, en el cual podemos manifestar si una decisión no nos parece pertinente, no nos gusta, y también podemos el tener leyes más justas, ya que hay mucho que mejorar en materia de leyes, hay mucho que mejorar en cuanto a instituciones, pero para mi gusto hemos ido avanzando, aunque sea a pasos de bebé, pero ya tenemos instituciones, ya tenemos un Estado, ya tenemos leyes, tenemos ciertos derechos. Sin embargo, hay mucho que trabajar, por lo cual, a mi gusto, para mi gusto,
Cada que yo tengo oportunidad, me gusta compartir el conocimiento que llego a tener acerca de un determinado tema para que de esa manera podamos exigir lo que por derecho nos corresponde, ya que muchas veces pasa que existe la explotación en México, ya que, por ejemplo, apenas tuve la oportunidad de platicar con un amigo que trabaja en un Soriana, el cual me mostró su cheque, o bueno, su boleta de pago, y en la cual tuve oportunidad de platicar, y decía que le pagaban 1,400 pesos. O sea, ahí decía 1,400 pesos. Digo, qué bueno, te lo pagan a la semana. Dice, no, me lo pagan a la quincena. Y digo, no, ¿cuántos días trabajas? Trabajo 6 días a la semana. ¿Qué tiempo trabajas? 8 horas. Entonces hacemos una división, estamos hablando de que es un poco menos del salario mínimo. Entonces, por lo mismo, ahí está, existe algo que se llama explotación laboral por medio de las grandes corporaciones hacia lo que es la mano de obra de Latinoamérica, ¿no? Por lo mismo, para mi gusto, también me gusta el ocupar ese mucho poco conocimiento para motivar a muchos compañeros a que vayan poco a poco por el sendero del emprendimiento, por el sendero de lo informal, ya que muchas veces quizás se gana algo relativamente parecido o en ocasiones mayor o menor, ya que es algo muy volátil, pero tienes la libertad de hacer muchas cosas como estudiar el deporte y otras cuestiones para de esa manera alejarse un poquito de lo que es esa explotación, ya que ahí les estoy dando a entender un poquito lo que es la explotación que se vive. Al igual me interesa que exista mayor concurrencia en las boletas electorales, ya que hace poco se llevó a cabo la elección. Bueno, fue más que nada la consulta para enjuiciar a los expresidentes, ¿no? Posteriormente hablaré un poco de ese tema. Y me sorprende ver que solamente hubo el 7.7% más o menos del padrón electoral, lo cual me parece algo aterrador, ya que estés de acuerdo o no con alguna cuestión política, por lo menos hay que hacer presencia acerca de algo de estás de acuerdo o no, para que de esa manera se escuche la opinión popular. Entonces, muchas veces el problema que tenemos como sociedad, que muchas veces vemos algo que está mal y no tratamos de hacer algo al respecto, por lo cual es importante que por medio de politólogos, de filósofos, sociólogos, etcétera, hagamos una crítica popular y ese descontento que tenemos lo hagamos sentir y lo hagamos valer por medio de la educación, ya que la educación es un arma con la cual se van acabando ciertos modos de actuar de las sociedades, como por ejemplo hablamos del racismo, ¿no? Porque hace poco también un profesor de historia de los Estados Unidos me dejó leer un texto en el cual habla de la esclavitud que se vivía en la, en, mm, en lo que es la, bueno, se me fue un poco el avión, es que no he dormido muy bien. En lo que fue No te Estados preocupes. Unidos antes de la independencia, lo que eran las colonias británicas. Entonces ahí menciona exactamente cómo había esa esclavitud, compra-venta de esclavos, había esclavos que por tratar de huir eran matados a golpes y otro tipo de crueldades. Por eso mismo es importante el uso de la ciencia política para hacer una crítica social. Por ejemplo, las compañeras feministas que no están de acuerdo con algunos maneras de actuar de una sociedad patriarcal y lo hacen notar por medio de descontento, de marchas, por medio de publicaciones y de esa manera ese sentir popular de algo que no está bien se hace sentir, porque cada vez es más el sentir de una sociedad que hace valer su opinión, aunque todavía nos falta muchísimo por qué trabajar. ¿Alguna duda acerca de esta pregunta? No, ninguna, Martín, de hecho yo te iba a decir que decías sobre esta cuestión de los derechos y también sobre la cuestión del emprendimiento, por así decirlo, pues informal, ¿no? Porque no paga algún impuesto. ¿Tú
trabajas, o sea, tú vendes dulces, vendes ahí golosinas durante el tiempo que estás en la universidad, ¿no? Y bajo esos Sí. mismos derechos, cómo, o sea, surgen muchas preguntas de cómo vinculas tu actividad laboral que tú haces con el estudio de la ciencia política y también si no hay pues discriminación, ¿no? Porque de alguna manera, aunque todos tengamos el derecho de trabajar, como que siempre hay personas que les molesta el tipo de trabajo que podemos desempeñar o que desempeñamos, ¿no? Porque no lo consideran un trabajo digno, aunque traten de disfrazarlo ideológicamente, ¿no? La parte, sí, sí, que se entienda a qué me refiero con ideología, nada más rápidamente, yo no tomo un partido, yo no entiendo la ideología o en la época actual como pertenecer a un partido, sino que yo entiendo la ideología como la afirmación y la negación de algo o de alguien y hasta de uno mismo, tanto en la parte conceptual como en la parte práctica. Entonces, bajo esta circunstancia, yo te pregunto, ¿cómo combinas tu profesión, tu labor, y cómo lo combinas con el estudio de la ciencia política y si has sufrido discriminación? Ah, muchas gracias, Edgar. Efectivamente, realmente el emprendimiento o las maneras en las cuales voy combinando el conocimiento de mi carrera, yo lo veo como una oportunidad de socializar, ya que gracias a este trabajo en la universidad he conocido muchísima gente con la cual he tenido la oportunidad de platicar y exponer de una manera clara mis ideas, ya que en mis tiempos libres justamente es lo que yo reafirmo con este tipo de trabajos que te da cierta libertad para hacer algunas actividades. Solía dar clases de manera clandestina en la universidad. De hecho, había una señora que pertenece al personal de limpieza y justamente ella me comentaba que sus hijas tenían el deseo y el anhelo de pertenecer a la UAP. Entonces, ella me comentaba que no tenía los recursos económicos para solventarles un curso y de esa manera ellas pudieran ingresar. Entonces, como a la hora de que yo iba vendiendo, solía darme cuenta de irregularidades que tiene la universidad, ya que siempre había salones vacíos, había edificios fantasma, en los cuales no había ni un alma. Entonces, se me ocurrió la idea de, ¿sabes qué? Viernes y sábado, agarrar y en mis tiempos libres, formular una clase con algunos conocimientos que tenía de matemáticas, de historia, de economía, aunque no sean muchos, realmente solíamos hacer unas clases de manera improvisada, en el cual decía, ¿sabes qué? Solamente el único requisito que les pido es que me regalen algo de comer, o sea, una torta, un desayuno, lo que sea. Entonces agarrábamos unas 3 o 4 horas al día para estudiar de manera exhausta los temas que venían en la guía de estudio. Entonces, con ello mismo me pude percatar de la inoperancia que tiene la universidad en ese aspecto, ya que siempre se ha dicho que no hay lugares, siempre se ha dicho que no hay cupo para los estudiantes, porque en la prepa me tocó ser de ese grupo que no obtuvo un lugar en la preparatoria, y al ver salones fantasmas, edificios vacíos, me di cuenta de algo que es totalmente contrario. Entonces, justamente ellas tenían miedo de que pudieran regañarnos por tomar un salón y digo, no, pues al contrario, los que deberían de tener pena son ellos porque tremendos salones, tremendos edificios para que solamente estén ahí abandonados y no se ocupen en beneficio de la comunidad estudiantil. Y afortunadamente de esa manera pude ayudarlas en mucha o poca medida a que ellas pudieran cumplir ese sueño, porque al igual conté con algunos textos, inclusive buscaba algunas oportunidades para que lo que no sabía tratar de exponerlo y afortunadamente una de ellas está estudiando odontología y, bueno, estomatología y otra de ellas comercio internacional. Entonces, gracias a ello pude ocupar
lo que era mi oficio para ir conociendo a mucha gente. Y justamente a la hora de platicar con ellos, cada persona tiene una problemática, cada persona tiene una historia que contar y se pueden hacer grandes cosas al conocer todo eso, ya que la pandemia me frenó, pero yo ya tenía pensado armar algunos talleres, algunas clases, quizá también hacer algunas actividades deportivas, ya que para mi gusto también el sector del deporte está bastante olvidado. Y justamente a mí me encanta jugar fútbol los sábados y los domingos, y muchas veces pasa que por rentar una cancha para un equipo, de repente juegan 6 personas y te cobran 250, 200 pesos o 300 pesos, y muchas veces como jóvenes no disponemos del ingreso para poder solventar el gusto que tenemos por el deporte, por lo cual también es una limitante. Y también exponiendo el tema de la discriminación, sí llegué a sufrir algo de discriminación, ya que realmente a veces, aunque en la sociedad mexicana no se reconoce, para mi gusto sí existe un elitismo, o sea, existe algo de clasismo, ya que normalmente la gente se refiere de forma despectiva a las personas con determinados oficios, suelen a veces hacernos comentarios que suelen ser algo desafortunados, inclusive a veces algunos compañeros de mi misma generación o generaciones pasadas o algo así, solían tener algo de rechazo hacia mi persona, cuando trataba yo de acercarme a ofrecerles un producto, así como que eran algo groseros, y cuestiones así. De hecho, no, en la universidad no fue ni la primera ni la última vez. Al igual, como me ha tocado vender en quizá muchos lugares como el centro, de hecho también alguna vez me tocó vender en el centro y casi casi me levantaban los personajes de ayuntamiento, fue que me puse un poco, no altanero, pero exponiendo un poquito mis derechos y ya, ¿sabe qué? Retírese y ya, me retiraba. Al igual también me ha tocado ver injusticias por medio del sector del ambulantaje, ya que muchas veces pasa que así como se pone un puestecito a vender, llega la antorcha, llega ayuntamiento a querer sacar una tajada, ¿no? Y muchas veces se critica este sector informal, ya que se dice, no, es que no pagan impuestos. Y para mi gusto hay un error de percepción aquí, ya que el Estado no está creando las posibilidades económicas para que uno se desarrolle de una manera económica, ya que de repente uno quiere poner un comercio y de repente, bueno, mi papá mucho tiempo tuvo un negocio establecido en el cual de repente la tarifa de luz tenía un costo para una casa y tenía un costo diferente para una tarifa comercial para un establecido, cuando se supone que debería de ser diferente. Sabes que tú tienes un negocio, tú tienes un establecimiento, te voy a hacer un descuento por la luz, una condonación o algo. De repente igual, permiso para vender alcohol, eran 6,000 pesos al año que tenía que pagar lloviera o tronara, y era un negocio de comida familiar, o sea, no era un bar o no era un antro. Al igual, permiso de protección civil, permiso de bomberos, permiso de licencia para negocio, y así podemos hacer una lista que no acabamos. Y entonces, muchas veces no se saca ese factor a la luz, pero el Estado te va orillando poco a poco por medio de trabas a tener que incurrir en el sector informal, porque muchas veces como estudiante hay un costo de transporte, hay un costo de comida, hay un costo de todo. Entonces, cuando tú vendes algo y de repente sabes que vendiste 200 pesos y te voy a quitar 33 o te voy a quitar 66 y así se va, entonces de repente pues te pasan a molar con todo eso. Entonces, muchas veces no es que uno quiera el pertenecer a un sector informal, sino que esas mismas condiciones que no existen en un estado te van orillando a tener que ocupar esas medidas clandestinas. Y al igual, el sistema de justicia, no sé, hay bandidos, hay asaltantes, y muchas veces no hay los protocolos necesarios para atacar ese foco de delincuencia. Entonces, realmente me parece que hay una persecución
hacia ese sector de la población. Cuando de repente hablamos de, o sea, nosotros supuestamente están hablando de un robo, ¿no? De no pagar impuestos, pero de repente vemos un enriquecimiento ilícito en lo que son las cúpulas del poder, ¿no? Vemos que de repente las figuras del poder ejecutivo y del poder judicial en los altos mandos tienen tremendas propiedades, tienen vehículos con un costo demasiado elevado, y por lo mismo a veces como que sería bueno hacernos una pregunta de quiénes son los que verdaderamente se están enriqueciendo a través de las lagunas que tiene la ley, ¿no? Ya que justamente ellos crean leyes para ampararse y evitar que sean juzgados, ¿no? Y de repente con un ambulante o a veces me ha tocado ver una viejita que estaba vendiendo sus flores, ya le iban a levantar. Ahí sí hay que aplicar todo el rigor de la ley, pero cuando se trata de ese tipo de casos no hay una verdadera persecución. Entonces es algo que se tiene que dar a la luz y que se le tiene que dar un seguimiento. Y, y bajo esta circunstancia o bajo esto que tú estás pues manejando y diciendo, esta realidad social, este contexto en el que te toca vivir, te toca sentirlo y percibirlo, ¿cómo era antes tu percepción social? Es decir, nosotros siempre tenemos una percepción social cuando estamos jóvenes, cuando estábamos, como se dice, chavos, antes de entrar a la universidad, pero conforme nos vamos formando un criterio, vamos adquiriendo lecturas, vamos analizando la sociedad de una forma distinta, pues nuestra misma percepción de la realidad social cambia. En esta circunstancia, ¿cómo cambió o cómo tú notas la realidad social? Es decir, tú te dedicas al comercio informal, que yo a veces tengo un problema con eso, porque el comercio informal a veces ni siquiera es comercio informal. Muchos comerciantes de muchas partes le pagan su derecho de piso a ayuntamiento, o sea, y Sí, es lo que muy pocas personas saben. Entonces, como que decirles vendedores informales, pues no me parece el concepto ni la palabra adecuadas para podernos referirnos a ciudadanos, a personas, a individuos que pertenecen a un lugar. Pero ¿cómo es tu percepción social? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo te ha ayudado la ciencia política a verlo de una manera totalmente distinta a como lo veías antes? Me ha ayudado bastante en el aspecto de que, por ejemplo, antes quizá podíamos hablar, bueno, podría mencionar un fenómeno, por ejemplo, social como una injusticia, pero ahora me doy cuenta que hay supuestamente leyes o teorías y, o sea, no sé, de repente se dice que la democracia, ¿no? Que es el mejor sistema de gobierno y así. Y me parece que tiene cosas buenas la democracia, pero también tiene algunas lagunas como, no sé, ver de repente un futbolista o un artista y no es que yo tenga algo en contra de esas figuras, sino que para mi gusto tendrían que tener un cierto conocimiento del área que están desempeñando, porque de repente, por ejemplo, cuando hay un profesor, te piden, oye, ¿sabes qué? Tú tienes que tener ciertos conocimientos en tal cosa, ciertos conocimientos para poder impartir la clase, o un médico, ¿sabes qué? Tienes que conocer esto para hacer un buen trabajo, y muchas veces pasa que llega una persona a un determinado puesto y no tiene un conocimiento nulo acerca de la labor que va a realizar. Entonces, para mi gusto sí tendría que haber un poquito de pruebas de conocimiento acerca del puesto que van a desarrollar, ya que muchas veces pasa que no tienen las habilidades o no tienen la capacidad de desempeñar dicho puesto, ¿no? Por lo cual Eso, tenemos a veces... Eso, perdón que te interrumpa, eso que dices está eso lo que dices está súper interesante y da para más que un debate, un diálogo que se da, ¿no? Claro, claro. Porque siempre tenemos esta idea de debate, de discusión, pero antes de que existiera el debate y la discusión existía el diálogo, mucho antes. Y fíjate que esto que dices es muy interesante, ¿no? Muchas personas quisiéramos que hubiera
personas honestas y preparadas al mismo tiempo que ocuparan cargos públicos. Pero la misma ley y la misma constitución dice que siendo ciudadanos mexicanos, te dice que no necesitas necesariamente tener una preparación académica, ¿no? O sea, en el artículo, que Exacto. viene siendo en los artículos 40, ¿no? De la Constitución de los deberes del ciudadano, ahí viene eso y te lo está diciendo, ¿no? Entonces, viene más como por un gusto, por algo así, porque si te das cuenta, o sea, sí comprendo mucho de lo que dices y de lo que manejas, de que hay personas que no necesariamente fueron o no tuvieron una preparación y tienen muchos errores y muchas equivocaciones, ¿no? Entonces nosotros cuando estamos estudiando una carrera, en esto que tú estás diciendo muy correctamente y lo cual lo comparto es que te dice el profesor que tienes que saber o tener ciertos conocimientos para poder desempeñar muy bien tu labor. Pero viene esta contradicción, ¿no? Y esa misma contradicción viene con la cuestión que tú dices, o sea, yo lo hilo todo, que viene con la cuestión de la democracia, es decir, la democracia, tú al decir y al describir la democracia, precisamente y objetivamente decías que es muy buena, pero también tiene unos baches. Y esta explicación para mí pues, queda clara que podría ser uno de esos baches, ¿no? Porque qué tanto puede ser tu gusto, es decir, y lo podemos regresar, y yo lo digo más que nada por hacer diálogo, que tanto, si la misma constitución dice que todo mexicano tiene derecho al trabajo, y si un comerciante que es ambulante, lo ven mal los demás ciudadanos, las demás personas por dedicarse al ambulantaje y lo critican y lo hacen, ¿por qué le están negando ese mismo derecho? Y eso mismo es la democracia, ¿no? La libertad de expresión. Y ahí entra la misma contradicción. Por eso me pareció curioso esta parte, porque siempre se maneja, ¿no? De que no necesariamente tiene que estar preparado alguien para poder llegar a, a ocupar un cargo público. Entonces es como que nada más como para dialogar, ¿no? Que está este choque siempre y que como tú bien, sí, sí, como tú bien dijiste, no es fácil de resolver No, y siempre va a haber como que esa disputa, ¿no? Si realmente tienes que ir a la universidad a prepararte o necesariamente no estudiar, dedicarte a algo, a una profesión y tomar un cargo público. sí, es que para mi gusto hay, o sea, se supone en la teoría, por lo que hemos estudiado a lo largo de la licenciatura, que cada cargo tiene una función importante para mantener la paz en la sociedad. Por ejemplo, un diputado está encargado de tal sección, un gobernador es el encargado del estado, tiene que haber un jefe de policía, tiene que haber jefe, bueno, tiene que haber un canciller o el secretario de Relaciones Internacionales, un secretario de salud, y justamente tiene que haber gente que esté capacitada para ocupar ese cargo, esa es mi percepción. O sea, ya que muchas veces pasa que cuando hay personas que llegan a un cargo público, no tienen conocimiento de lo que están haciendo, por lo cual existen, bueno, realmente es complicado este tema porque tenemos que entender al ser humano como que las decisiones que llega a tomar en cuanto a política, la mayoría no son racionales, son emocionales, porque podemos irnos al caso de nuestro presidente López Obrador, por el cual voté y justamente hay muchas cuestiones que no me agradan de su gobierno y cuestiones así, pero podemos hablar que el fenómeno del 2018 se dio más que nada por un hartazgo social, ya que mucha gente dice, ¿sabes qué? Pues voy a votar por López Obrador y lo cito porque tuve la oportunidad de hacer algunas pláticas, algunas entrevistas para un trabajo de la preparatoria, que decían que votaron por López Obrador para que no ganara de nuevo el PRI o para que no ganara de nuevo el PAN.
y muchas veces lo que llega a pasar que a la hora de emitir un voto, no tenemos un conocimiento acerca de la figura que va a ocupar el cargo en cuanto a, por ejemplo, presidencia o gobernatura. Muchas veces de repente el candidato que llegó y habla más bonito y de repente me dio una despensita y muchas veces es el choque que tenemos a la hora de realizar un cambio en la democracia que muchas veces incluso en la misma licenciatura hay compañeros que tienen conocimiento de muchos temas, pero a la hora de dialogar de un cierto tema, caen mucho en lo que es el fanatismo o caen mucho en lo que es el, sus emociones, sus ideales, y muchas veces dejan de largo la objetividad acerca del fenómeno que se está hablando, ¿no? O sea, entonces a veces es un poco complicado el poder tomar decisiones de manera pensante en cuanto a la democracia, ya que la democracia tiene la cualidad, o sea, justamente me considero de pensamiento demócrata, que cualquier personaje puede participar, puede hacer acto de presencia, tienes el derecho de votar y ser votado como lo dice la Constitución, y, y tiene igualdad de condiciones en la teoría para determinados personajes y de repente igual apenas hace poco se empezó a implementar lo de los candidatos independientes, aparte de los partidos, pero hay muchas cosas en que trabajar y realmente a veces como politólogo pasa que entre más conoces de un tema y lo comparas con la realidad, llega el momento en que te sientes un poco frustrado acerca de esa realidad y no queda de otra más que tratar de seguir aportando a eso mismo, ya que los que creemos en la democracia tenemos la fe de que por medio de ese sistema puede haber un sistema más igualitario y puede haber mejores decisiones, ya que anteriormente existían las monarquías, los autoritarismos, las tiranías, y, y sigo firme en que la democracia es el sistema de gobierno que tenemos que mantener. Sin embargo, hay que mejorar y hay que aportar a ese mismo pensamiento. Por lo mismo es importante que haya personas para mi gusto, que conozcan bien el cargo que van a desempeñar para poderlo realizar de una mejor manera. O sea, porque muchas veces me pasaba que, bueno, alguna vez platiqué con otro compañero y igual decía, no, es que te quejas de discriminación y tú estás hablando, bueno, estás haciendo menos a Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Cuernavaca. Y yo digo, no, no, en serio que no es que lo discrimine, que lo haga menos. De hecho, como futbolista fue un excelente futbolista, pero no me parece la persona adecuada para un cargo de gobernador de uno de los estados más inseguros del país. Ok, oye, y te iba a decir sobre esto que estás mencionando y sobre, bueno, o de estos, sobre lo que estamos dialogando tú y yo, qué tan importante es el que nos informemos y cómo informarnos, es decir, cómo saber que las fuentes que estamos consultando, ya sea cualquier fuente, sea libro, periódico, revista, comunicador, analista, opinólogo, sobre ciertos temas, que son especializados, cómo saber que nos están diciendo la verdad, ¿no? O sea, cómo informarnos en este medio. ¿Tú cómo lo ves? Mm, para mi gusto, tenemos que relatarnos primero a tener un conocimiento general del tema, por ejemplo, con autores de cabecera. Por ejemplo, de la licenciatura tenemos a Thomas Hobbes, un poquito de maquiavelismo, un poco de Platón, un poco de lo que es San Agustín. De ahí pues podemos investigar un poco de otros personajes como Giovanni Sartori, como de economía tenemos por ejemplo, a Keynes, a Marx, un poquito de eso de cabecera. Y posteriormente tratar de ver el historial de los periódicos que informan, ¿no? O sea, por ejemplo,
Yo suelo leer un poco de lo que es El Sol de Puebla, un poco del Universal, un poco de lo que es el Metro, porque el Metro, aunque suene un poco chusco, muchas veces suele tener la verdad, pero un poco más objetiva, un poco sin tantos pelos en la lengua, ¿no? Al igual, inclusive, aunque no estoy de acuerdo con la mayoría de posturas que tiene Televisa, también suelo escuchar el noticiero de Televisa, pues para contrastar sus opiniones, contrastar sus notas, sus opiniones con lo que se va viviendo, porque al igual es bueno ver, por ejemplo, hay otros, por ejemplo, igual me gusta ver mucho las mañaneras, o sea, me gusta escuchar lo que dice el presidente y tratar de encontrar lo que es cierto y lo que no de lo que dice, ya que, por ejemplo, él puede decir que todo está bien, pues desde su trinchera, ¿no? Él puede decir, ¿sabes qué? Según este dato que estoy diciendo, nos va así, o sea, porque también hay datos de gobernación, por ejemplo, están los datos de la Secretaría de Salud, están los datos de homicidios dolosos, y de esa manera podemos contrastar lo que dice el presidente con lo que es la realidad. Al igual, suelo a veces escuchar un poco de lo que dice el doctor Gatel, ¿no? Porque también es importante tratar de escuchar de un experto en la materia como lo es él, aunque también hay que tomar en cuenta que él también trata de dar una opinión en favor al partido en que está participando, ¿no? Ya que él de una u otra manera se debe al partido gobernante y debe de dar una opinión también favoreciendo un poco a su partido. Entonces, muchas veces es complicado saber una verdad absoluta porque no la hay, pero tratar de informar, bueno, tratar de investigar en distintos medios para de esa manera tener una opinión en base a eso que ya investigamos y después tener una opinión propia, ya que así como de repente leemos algo y estamos de acuerdo, hay otras cosas en las que leemos y no estamos de acuerdo. Como al igual, no sé si nos vamos, hace poco leí un poco de un libro que escribió Hitler, se llama Mi lucha, y lo leí y dije, bueno, pues, dije, realmente su postura es muy fascista, tampoco podemos guiarnos en todo lo que leemos. ¿Sabes qué? Leí esto, pero no estoy de acuerdo en la mayoría de lo que dice este libro. Sí, sí, eso que dices es importante, ¿no? El poder manejar y no casarnos con una postura, sino analizarla y ver qué tanto lo que está diciendo y lo que está manejando es cierto y no lo es. Y ya para ir cerrando, Martín, esta charla que estamos teniendo, ¿tú recomendarías estudiar ciencias políticas? Claro que sí, obviamente lo recomendaría. Realmente yo tengo muy en pie estudiar Derecho y Administración de Empresas porque me encantan esas carreras, pero a pesar de que quizá hay una posibilidad de que no me dedique de lleno a esta carrera, no me arrepiento de haber estudiado ciencias políticas. De hecho, le estudiaría una y mil veces más, porque gracias a esta carrera he tenido una percepción diferente acerca de los fenómenos políticos, he conocido mucha gente con puntos de vista diferentes al mío y eso es muy importante porque de repente escucho algunas opiniones de algunos compañeros en las cuales no estoy de acuerdo, pero digo, ¿sabes qué? Tiene un buen punto. Por ejemplo, el profesor Pablo Araujo, realmente veo que tiene una postura muy en favor de defender lo que es el INE, porque él quizá en su momento militó en el INE y trata de apoyar eso que en lo que él cree, y sabes que en algunas cosas no estoy de acuerdo con él, pero digo, sabes que tiene puntos en los cuales me parecen muy puntuales y tiene razón, porque el INE tiene que servir como un órgano de contrapeso para que no haya en la balanza un poder muy cargado al poder ejecutivo, porque en algunas cuestiones comparto algunas ideas de López Obrador, pero en otras no, ya que al igual López Obrador suele ser un personaje muy, bueno, muy
tirado a lo que es el populismo y a crear lo que es un fanatismo acerca de la figura que él tiene, ¿no? Y muchas veces deja de lado la objetividad. Entonces, por eso es importante escuchar la postura de un órgano como lo es el INE, ya que es el encargado de que haya elecciones y de esa manera haya una participación justa por parte de los candidatos. Es muy criticable también la gestión del INE, pero hay que tratar de defender las instituciones porque como politólogo tenemos que analizar que esas instituciones existieron por algo, ¿no? Porque podríamos relatarnos al porfirismo, donde quizá no había instituciones y era más un caudillismo, y es lo que justamente el INE trata de evitar, porque tenemos la figura de López Obrador como, bueno, él puede ser parte del partido de Morena, ¿no? Pero yo siento que ahí es más que nada la figura de un candidato ocupando una institución que la institución ocupando un candidato, lo cual es malo para una democracia, ya que nos estamos relatando a un caudillismo, ya que la figura de un candidato es más fuerte que la de su mismo partido. Entonces, muchas veces eso también tiene un peso negativo en una sociedad, ya que, por ejemplo, tenemos que el PAN tiene sus ideales y elige a sus candidatos que lo representan y va basado sobre una misma línea. Y tenemos al PRI que también tiene sus ideales y va sobre una misma línea, el PRD en su momento, pero Morena muchas veces carece de una identidad, ya que tenemos candidatos de otros partidos que de repente no, un panista ya se fue a Morena, un priista ya se fue a Morena y muchas veces hay cosas en las cuales no estoy de acuerdo, porque de repente vemos que, no sé, una figura del pasado que tanto quiere erradicar nuestro querido presidente, como lo es Emanuel Bartlett, ¿no? O sea, ahí está y es el secretario de, bueno, creo que es el mandamás de la CFE, y entonces de esa manera a veces cuando se hace un análisis nos damos cuenta que a veces nuestro sistema de partidos y sistema de democracia mexicano no es lo que quisiéramos, pero hay que, por medio de ese conocimiento que tenemos, tratar de incentivar a aportar a esta democracia, ya que muchas de estas cuestiones las hemos permitido como sociedad, ya que si no estamos de acuerdo, demostramos en las urnas y ¿sabes qué? Voto nulo, voto a favor de tal candidato y así. Pero también hay muchos factores por los cuales la sociedad no participa, no podemos culpar a una sociedad de estos fenómenos, ya que el mismo Estado así lo ha permitido, ya que hay muchas comunidades donde no hay acceso a educación, inclusive tenemos un Estado que ha sido insuficiente para crear una educación de calidad, porque eso sí también hay que mencionarlo. Hay educación, pero para mi gusto no es toda de calidad, ya que muchas veces en la primaria, quizá al igual que a muchos compañeros o secundaria, nos tocó un profesor que llegaba, medio daba clases y nada más escribía lo que eran los temas, pero no nos incentivaban a un pensamiento crítico. Y eso es lo que yo admiro y felicito a los compañeros que son filósofos, porque ellos incentivan a un pensamiento crítico. Y eso es lo que muchas veces tenemos que tener, porque te podemos tener, no sé, yo mi corazoncito de apegado a una ideología de izquierda, lo tengo ahí, mi corazoncito, pero pues hay que tener la cabeza para decir, ¿sabes qué? Esto no es así, esto no es así. Inclusive tú me comentas que para ti no existe una izquierda, no existe una derecha, y eso es muy interesante, porque justamente es lo que me gusta de la ciencia política, que tiene algo de pensamiento crítico. Y qué bueno que compañeros como tú que estudian filosofía vengan a aportarnos aquí a la ciencia política para tener un pensamiento más crítico y jalarle las orejas a los compañeros que a veces son muy pasionales, ¿no? Eso es lo bonito y es lo importante de este diálogo, porque el debate es bueno, pero para mi gusto el debate solamente es un choque de ideologías, y la ciencia política y lo que es la filosofía no tienen que servir para dividir. Lo que necesitamos es unión, porque divididos ya estamos. Y ese es el problema muchas veces, que nuestras figuras políticas, en vez de unir, en vez de juntar para hacer algo en beneficio, empiezan a dividir y el mundo está dividido. Y eso es lo que no necesitamos.
Sí, pues, gracias por tus comentarios. Yo nada más agregaría que sí, bueno, independientemente de la filosofía, también hay otras disciplinas que quiere, ¿no? Sí, yo te agradezco mucho tus comentarios, agradezco mucho tu tiempo, agradezco mucho que hayas aceptado esta entrevista y espero que nos podamos seguir viendo en otro momento, en otro momento y hacer otro tipo de análisis, Martín. Muchas gracias, te lo agradezco. Claro que sí, Edgar, ya habrá oportunidad de hacer más pláticas y créeme que ha sido todo un gusto. Estoy ansioso por ver el video en tu canal.